Sumate a Psicoanálisis en el Aire. Los martes, 19 horas, conversamos de modo simple y claro con los psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Conduce Ariel Hernández por AM 1390. Radio Universidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Psicoanálisis en el Aire. Mi nombre es Ariel Hernández y vamos a estar trabajando con una invitada de lujo y la pasamos a presentar, Alfredo. Cecilia Fasano, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana EOL, Sección La Plata, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis AMP. Directora asociada del Hospital Dr. Rodolfo Rossi, de La Plata, periodo 2020-24. Fundadora y directora de la revista Estrategias, Psicoanálisis y Salud Mental. Responsable de la publicación Cuaderno de Investigación en Salud Mental 1, Consecuencias Clínicas de la Pandemia por COVID-19. Docente en la Diplomatura de Políticas Públicas en Salud Mental de la PBA. Docente del Seminario del Campo Freudiano en La Plata. Bien, bueno, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ariel? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, Cecilia, tengo varias cuestiones que me interesan conversar con vos y una tiene que ver con un rasgo que a mí me parece importante, que es el analista, ¿sí? Un psicoanalista, un practicante del psicoanálisis, no solo en el hospital, hemos tenido, pueden ver las entrevistas en el canal de YouTube de muchos practicantes en distintos dispositivos de salud, sino que tiene la particularidad que vos estuviste, como lo decía Alfredo, como directora asociada en gestión de un hospital que es el Hospital Rossi de La Plata. Rossi de La Plata, ¿no? Okay. ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira, a mí me parece que la formación analítica, sin entrar en disquisiciones qué significa formación analítica, en términos generales yo diría que la formación analítica me permitió introducir una pequeña torsión en la manera de escuchar y de leer los síntomas de la institución, ¿no? Uh-huh. En muchas ocasiones alojar la palabra, dar lugar a que algo se diga, permite que se produzca un desplazamiento o que algo se vuelva pregunta. Entonces, en ese sentido me parece que es interesante. Por otro lado, la gestión implica ubicarse del lado del discurso del amo, lo que psicoanálisis llamamos el discurso del amo, es decir, ordenar, administrar, distribuir, en fin, evaluar, medir, etcétera. Pero el reverso del discurso del amo es el discurso del analista, y entonces en ese sentido te permite pensar estas dinámicas, estos malestares o lo que fuere, desde otra perspectiva. Yo asumí la dirección asociada del Hospital Rossi el 4 de febrero de 2020. El 11 de marzo, exactamente un mes después, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declara pandemia por COVID-19. De modo que transité una gestión afectada por la pandemia toda. Mi gestión estuvo prácticamente, o en gran parte, no toda, pero en gran parte afectada por la pandemia. Ese día el planeta cambió. En ese momento la vida colectiva quedó gobernada por un significante amo que es pandemia. Y ese significante vino acompañado de dos imperativos categóricos: quédate en tu casa y lavate las manos. Y todos obedecimos muy dócilmente, sobre todo de este lado del planeta, tal vez porque teníamos spoileada la película del otro lado, ¿no? del Atlántico. Entonces la vida cotidiana se transformó de una manera impactante, era una postal surrealista, todos con barbijos, caras cubiertas con barbijos, a 1 metro de distancia, desinfectando la ropa, zapatos, todo lo que, cualquier superficie que pudiera haber. Es decir, ¿cómo no pensar que semejante postal no iba a tener consecuencias? Por supuesto que las tiene.
En el hospital, el escenario del hospital cambió radicalmente. Fue necesario suspender, solo se atendían urgencias, las cirugías programadas fueron suspendidas, la demanda espontánea estaba suspendida, se organizó nuevos protocolos, un comité de crisis, en fin, todo eso se modificó de una manera muy importante. Y el impacto en la población es tan diferente, fue en cada uno como cada habitante que lo habita, digamos, ¿no? Porque algunos se irritaron, otros se adaptaron rápidamente, otros la pasaron muy bien, algunos era muy bien entre comillas, quiero decir, otros se angustiaron, otros, en fin, se desequilibraron. Hubo de todo. Lo que sí hubo es un denominador común y yo creo que a nadie le fue indiferente ese tiempo. Así que, bueno, en el hospital se armaron, qué sé yo, un seguimiento de atención telefónica individual. Y ahí el objeto voz, que es un objeto para nosotros, ¿no? Caracterizado como un objeto pulsional, permitía hacer lazo con el otro, porque, bueno, escuchar una voz del hospital que le decía cómo estaba su familiar, etcétera, en muchos casos era un alivio. Aunque también creo que hay que reconocer que no es cierto que hablar siempre hace bien. No todos, hay gente que solo quería el parte médico y no quería ninguna otra coma, punto y coma más allá de eso, ¿sí? Después hubo consultorio para el personal de salud que digamos padecía algunas cuestiones particulares, se organizaron talleres, esto lo hizo el Servicio de Salud Mental junto con el área programática, unos talleres que se llamaba Pensemos Juntos la Pandemia, y ahí se organizaban pequeños grupos de todos los médicos, enfermeros, trabajadores sociales, el muchacho que limpia, en fin, los trabajadores del hospital en pequeños grupos, bueno, conversaban respecto de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, el aislamiento afectó en muchas cosas, pero una de las más decisivas yo creo que fue nuestra relación con el cuerpo. En primer lugar, el cuerpo pasó a ser sospechoso. El cuerpo era una superficie de riesgo. Todos éramos potenciales portadores de contagio. Los que trabajamos en salud, por supuesto, en primer término. Y de ahí derivaron dos situaciones con el cuerpo, por lo menos yo encuentro dos lugares que me parece interesante comentar. Una es el cuerpo que podríamos decir digitalizado, es el cuerpo frente a la pantalla, ¿no? Y el otro es el cuerpo aislado, el cuerpo solo. El cuerpo digitalizado es un wow. La pandemia llevó a una apelación compulsiva y masiva de todas las plataformas digitales en todos sus formatos. Ahí la virtualidad funcionó como una suerte de suplencia del lazo social que estaba suspendido, ¿sí? Entonces, en ese sentido hubo una mutación, una homogeneización de goces. Estamos todos conectados, maratones de series, todos compras online, pero todos en una sintonía, todos conectados, todos en línea. ¿Sí? Entonces, de todos modos, con esto, y algo escuchaba recién que conversaban con Paula, yo creo que hay un sintagma que dice Humberto Eco que a mí me gusta mucho, me parece que orienta, que es, él dice, ni apocalípticos ni integrados. Entonces, me parece que no se trata de demonizar las pantallas, tampoco de celebrarlas y que eso pasa a ser tan maravilloso, ¿no? En todo caso se trata de interrogar cuál es el goce que afecta a cada uno, el buen uso de eso, que no es sencillo. Y otra cuestión es que la virtualidad tampoco es un efecto directo de la pandemia, la virtualidad existía. En todo caso, la pandemia le dio un empujón, la llevó a su expresión máxima, a un extremo, ¿no? Pero no es algo que se haya inventado la pandemia. De hecho,
el psicoanalista francés Gerard Wachman escribió El ojo en 2011. Sí. El ojo absoluto. Sí. El ojo absoluto, donde él dice, bueno, vivimos el siglo del ojo. Nada está fuera de la mirada. Así que bueno, me parece que... Y también ustedes se pusieron a producir estos espacios que contenían un poco, bueno, a la ciudad, a la comunidad. También me parece se lo puede situar en dos momentos: el momento sin vacuna, el momento con vacuna, ¿no? Claro. Que entiendo que habrá ordenado y organizado dispositivos diversos, pero también la apuesta que tuvieron fue de juntarse, y también tuvieron espacios que quedó como producto una publicación. Ah, sí. El tema es que, digamos, después en el 2001, ya habiendo transcurrido un año de la pandemia, después de ese primer impacto pre-vacuna incluso, llegó un tiempo de comprender, podríamos decir así, donde si bien la pandemia aún no había finalizado, desde la dirección y en conjunto con el Servicio de Salud Mental y el área programática, organizamos una serie de charlas. Donde consideramos que era un momento para reflexionar y necesitamos tomar cierta distancia y poder pensar qué está pasando, claro, ¿no? Un espacio para reflexionar, para conversar con otros. Fue muy interesante, tuvimos invitados locales del Servicio de Salud Mental de nuestro hospital, Mariana Isasi, Eugenio Urlezaga, Luis Volta, Santiago Primerano, Ana Paula Rivero, Manuel Blanco, invitados nacionales, Ricardo Celdes, menciono porque me gusta mencionarlo, Julieta Calmels, Alicia Stolkiner, Santiago Levín, invitados internacionales, un poco gracias a esta ventaja de la virtualidad, ¿no? Claro. Santiago Castellanos de España, analistas, Domenico Cosenza de Italia, Débora Kestel, Débora es platense, egresada de la Universidad Nacional de La Plata y en este momento es directora de salud mental de la OMS. Y lo tenemos en pantalla. De acá ya no llego a leer, pero ¿me recordás el nombre del libro? El Cuadernos de Investigación en Salud Mental, y se llamó Consecuencias Clínicas de la Pandemia por COVID-19, así lo llamamos a ese cuaderno. ¿Y cómo se puede encontrar la gente? Eso lo pueden encontrar en la página del Hospital Rossi, en la pestaña Publicaciones, ahí está esa publicación. Bien, ok, luego vamos a subir el link a nuestras redes, pero si quieren, porque son autores fantásticos. Te quiero mencionar algo de esa foto. Esa foto la sacó, se llama El Abrazo, y es del fotógrafo Hernán Foiliet, platense por adopción, y fue una foto elegida para la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina para el anuario del 2020. Ellas son 2 enfermeras de terapia intensiva, y él había pedido autorización para hacer algunos retratos y saca esa foto que es muy conmovedora de estas 2 enfermeras, Florencia y Romina, de terapia intensiva. Hablaste de este instante de ver, fue ese instante la OMS, luego viene la pandemia, el trabajo, vinieron las vacunas, hicieron todo este trabajo, pero ya pasó. Ya pasó. Pero las cosas no pasan sin dejar restos, sin dejar consecuencias, sin dejar efectos. Y te quería preguntar un poco hoy, a este tiempo, ¿qué lectura, algunas líneas de los efectos o qué efecto pandemia? Bien, te agradezco, Ariel, la pregunta, porque me parece importante, porque pareciera que ya terminó. De hecho, fue oficialmente terminada por la OMS en mayo del 2023. Y la cuarentena parece haberse borrado de la memoria colectiva, ¿no? Hay como, ya casi de eso no se habla, ese tiempo, recordás, ASPO. ¿No? Era aislamiento social preventivo y obligatorio. Ya ni se habla de eso, como si se tratara de un mal sueño. Freud nos enseñó que el olvido no es una falla de la memoria, sino una forma de defensa. Entonces, no se trata de recordar para repetir el dolor, de ninguna manera, al modo masoquista, digamos, no es eso. Pero sí de darle un lugar simbólico a lo que se vivió,
y que algo de ese tiempo suspendido encuentre palabras para que no retorne en síntomas. Hoy, 2025, 2 años después de finalizada la pandemia, los analistas seguimos recibiendo en los consultorios, en las escuelas, en los hospitales, efectos. Y es curioso cómo en ocasiones se escucha una suerte de nuevo calendario gregoriano, ¿viste? Como antes y después de Cristo, bueno, antes y después de la pandemia. Es curioso como en el relato de muchos sujetos esto me pasó antes de la pandemia, esto pasó después. Hay ahí una marca que marca un antes y un después. Entonces, como vos decías, bueno, la pandemia fue una irrupción de lo real. ¿Qué es lo real? Bueno, lo real es lo que no se puede simbolizar, lo que no se puede atrapar por el lenguaje ni por las estadísticas. Entonces, por supuesto no le podemos atribuir, creo que hay que ser cuidadosos, no le podemos atribuir a la pandemia todos los síntomas con los que nos encontramos, de ninguna manera, no es esa la idea, no es lo que estoy diciendo. Sí que la pandemia amplificó o profundizó, en todo caso en muchas ocasiones, síntomas preexistentes. Entonces hubo una transformación, yo ubico en el cuerpo, en el tiempo y en el lazo social. En el cuerpo, digamos, con cuerpos desorganizados, desbordados, dice en su libro Cecilia González, o las formas en que un cuerpo cae, dice Emilio Bacheto. Que pueden ver las entrevistas en el canal de YouTube. Viste como te tiro el pie. Dale. Pero bueno, sí, cuerpos con autolesiones, consumos problemáticos de todo tipo y color, etcétera. El tiempo, en cuanto al tiempo, un tiempo alterado, sobre todo en la adolescencia, porque la adolescencia es un tiempo de pasaje que pasó sin rituales, y ese tiempo suspende, eso tiene efectos y tiene consecuencias. Y una desvitalización generalizada, niños que dejaron de hablar, adolescentes sin horizontes, adultos sin deseo, de modo que hay, algo decían en la entrevista anterior, una proliferación de síntomas que no buscan saber, ¿no? Solitarios, goces solitarios, autistas, que reemplazan los lazos. Entonces, en salud mental se habla de en números. Los analistas, números en el sentido de aumento de ansiedad, aumento de suicidio, bueno, bien. Son parámetros epidemiológicos necesarios, necesarios para la gestión y la organización y la planificación de políticas públicas, absolutamente necesarios. Ahora, no hay cifra que reemplace la escucha. Entonces, desde el psicoanálisis, la tarea del analista es atender la invención singular de cada sujeto frente al real que haya sido, digamos, que le haya. Entonces, nosotros pensamos que no hay un trauma colectivo desde el psicoanálisis, nosotros decimos el trauma siempre es individual. La pandemia afectó a todos, o a su mayoría, pero no a todos de la misma manera. De modo que el analista entonces no ofrece ninguna respuesta universal, aloja lo que no encaja y bueno, esa es un poco... Vos hablabas de que no se trata de poder ubicar a la pandemia como causa. El discurso jurídico para eso tiene un término que le dice concausa. Concausa es aquello que estaba preexistente, pero que a partir de ese incidente lo detona, digamos, ¿no? Mirá, es como muy bien. La contingencia. Me quedé pensando un poco en eso y en esto de que efectivamente las consecuencias, ¿no? Uno puede trazar algunas líneas generales, pero ha sido notorio, me gustó cómo lo repartiste en esa triada, porque aparecen adolescentes que ya dan cuenta un poco de eso que no pasó. Hay algo de lo que no pasó cuando debía pasar que también los deja desbrujulados. Sí, claro. Que hay muchas consultas porque también crecieron
un montón las demandas en niños y efectivamente con situaciones como esta que habían logrado control de esfínteres, habían logrado... Y volvieron para atrás. Y hay una cierta cuestión, ¿no? Hay un montón de parejas que se armaron, que estaban ahí, que se fueron a convivir, que tuvieron un hijo, una cosa hermosa. 20-25 están en un juzgado, división de bienes, divorcio, problemas, donde... Digo, como que hubo un tiempo de precipitación y después aparece ese otro tiempo donde pareciera que a algunos las fichas les empieza a caer, a algunos ahora. Bueno, después, hablando del cuerpo, otra situación muy particular fue que la pandemia obligó a no poder realizar despedidas de la gente, familiares que fallecían. Sí. Entonces, esto fue, digamos, no sabíamos qué efecto, qué consecuencias podía tener impedir el último abrazo de una madre a un hijo, etcétera. Pero sí sabíamos que los rituales son necesarios, ¿no? Que otorgan la posibilidad de una simbolización a algo que es irrepresentable como es la muerte. Puntualmente en el Hospital Rossi se creó un dispositivo que fue absolutamente innovador. Lo creó el servicio de cuidados paliativos del hospital. No es casual porque digamos el hospital ha tenido esa experiencia y ha sido vanguardia, digamos, en la provincia. Ahora hay en muchos lugares, pero el Hospital Rossi fue el primer lugar donde hubo cuidados paliativos. Así que ellos crearon un dispositivo muy sencillo, pero muy particular y efectivo, que permitió que los familiares pudieran tener ese tiempo de despedida del último tiempo con el ser querido. Así que eso fue muy interesante. Sí. Me quedó también esto de ciertos rituales, de ciertas ceremonias, tanto en la adolescencia, en la muerte, ¿no? Cómo eso ha sido importante. Te cambio de tema. Sí. Rápidamente, salgamos de esta que nos pusimos un poco melancólicos. No, me acordé de un par de casos que muy fuerte la dificultad para poder iniciar algo de un duelo donde estaba un familiar ahí, de repente ya no estaba más, con algo invisible, terrible. Bueno, en fin, pero siguiendo en esta línea del hospital y de tu participación y tu interés en esta cuestión de la salud mental, para decirlo en términos generales, también fuiste fundadora y directora de una revista que se llama Estrategias, Psicoanálisis y Salud Mental. Esa es una revista que nace como una propuesta que yo hago desde el servicio. En ese momento yo era jefa del servicio de docencia e investigación del Hospital Rossi. Y el principal desafío fue intentar que se estableciera una revista en esta intersección que no es sencilla, que es compleja, entre el psicoanálisis y la salud mental. Digamos, son dos campos complejos, entonces me interesaba eso, y siempre con el propósito y el entusiasmo de investigar y publicar en nuestro país en el ámbito de la salud pública, digamos, bajo ese interés fundamental, y con el compromiso de sostener un espacio de publicación sostenidamente, digamos, valga la redundancia, para investigadores aplicado a los estándares de publicación, que no es tan frecuente, ¿viste? Eso le da un sesgo. Claro, eso era un esfuerzo, porque la verdad que es un esfuerzo, pero ha sido muy, muy interesante, y hemos tenido reportajes que hemos realizado a psicoanalistas de acá y de todo el mundo. Bárbaro. ¿Y cómo se puede encontrar las personas con la revista? Bien, en la página del Hospital Rossi tiene una pestaña que dice publicaciones. Me encanta la página del Hospital Rossi. Es buenísima. Y entonces ahí, en esa pestaña que dice publicaciones, van a encontrar todas las tapas, que además están hechas con la gráfica, digamos. Son artistas platenses, son artistas de nuestra ciudad en su mayoría, Y está la tapa, cliqueas en la tapa y se te despliega toda la revista, así que están todos los números. Pero es online y papel. Es online y papel,
pero está subida online todos los números. Todos. O sea, vos no sos de La Plata y le entras al Hospital Rossi, Hospital Rossi Publicaciones, en el Google, y ya está, y sí, llegás sí. y es de acceso gratuito ahí. Sí, por supuesto. Y es en el mismo lugar donde dijimos que estaba el cuaderno. Además está el cuaderno. Bueno, miren, le dimos 2 por 1, fantástica orientación. Sí. Entonces, Cecilia, hemos dado una vuelta por, digo, desde la posición de un analista en una práctica hospitalaria, en una gestión, en un contexto tan difícil, planetario como fue la pandemia, las respuestas de cada discurso frente a eso, ¿no? Y el trabajo, como el análisis también, los analistas ponemos al trabajo, salieron publicaciones, más allá de la revista que ya venía desde antes, este cuadernillo, el juntarse con otros. Para terminar, hoy, ¿sí? Vos, ¿qué idea tenés acerca de del por qué invitar a alguien a una residencia, a una práctica hospitalaria? ¿Por qué el psicoanálisis en esos lugares? No sé si soy la persona indicada para responderte. Te voy a decir por qué. Porque tengo cierto fanatismo. No. Bueno, acá el programa dice síntoma, angustia, fanatismo. Fanatismo. Acá tenemos un testimonio. Mira, a mí me parece que es, la formación del analista en el hospital es maravilloso, digamos. A cualquier estudiante de psicología que esté a punto de recibirse, yo no puedo nada más que aconsejarle: inscribite en la residencia. El sistema de residencias de la provincia de Buenos Aires es único. Y hay una entrevista a Paula Laguna que está subido el canal de YouTube también. Bueno, claro, ella también realmente es un sistema único y ejemplar, de modo que, por supuesto, bueno, tendríamos que hablar de la formación del analista, pero que es otro. Sí. Pero yo tengo esta doble pertenencia, digamos, ¿no? Siempre he estado en el hospital, de residencia, jefe de residencia. Bueno, he pasado por distintos lugares del hospital y finalicé en la dirección. Y me parece que es una manera del contacto con el paciente que tenés en el hospital, no tenés en otro lado. Verdaderamente. Hay algo que sucede y los hospitales están plagados de psicoanalistas. Por suerte. Por suerte. Por lo menos en provincia de Buenos Aires. Impresionante. Bueno, así entonces que, bueno, es un orgullo eso. Hay algo entonces de una práctica que tiene un sesgo diferencial que puede contribuir mucho en la formación de un analista. Absolutamente. Lo que decís, ¿no? Cecilia, un gustazo escucharte. Gracias a vos. No. Y bueno, nosotros nos seguimos viendo. Esto es Psicoanálisis en el Aire. Hasta la próxima. Sumate a Psicoanálisis en el Aire. Los martes, 19 horas, conversamos de modo simple y claro con los psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Conduce Ariel Hernández por AM 1390. Radio Universidad.